Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Segundo de Reyes, capítulo 10. Jehú extermina a la casa de Acab. Voy a invitarte para que oremos. Padre eterno y bondadoso, alabado, glorificado y exaltado sea tu santo nombre. Queremos en este momento, al abrir la Escritura, pedirte, Señor, sabiduría, entendimiento, para comprender este pasaje de tu palabra y poder encontrar allí respuestas a nuestras inquietudes. Por eso solicitamos la dirección de tu Santo Espíritu, para que la verdad pueda ser arraigada en nuestro corazón. Gracias por estar con nosotros, pues lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios había llamado a Israel para que fuera luz ante las naciones, pero lamentablemente se encontraba haciendo lo que las otras naciones hacían y adorando a ídolos falsos. Quienes ejercieron autoridad para llevar al pueblo a la apostasía debían ser juzgados severamente, y esto es lo que hace el Señor con la casa de Acab. Hoy seguiremos estudiando la labor que Dios le encomendó a Jehú para castigar al impío y al malvado. La primera sección son los versículos 1 al 14 y describe la manera en que Jehú destruyó a la casa de Acab. Comencemos estudiando la carta de Jehú a los líderes de Samaria. Leamos los versículos 1 al 4. Acab tenía en Samaria 70 hijos, así que Jehú escribió cartas y las envió a Samaria a los principalos de Jezreel, a los ancianos y a los tutores de los hijos de Acab, diciendo: inmediatamente que lleguen estas cartas a vosotros, como tenéis a los hijos de vuestro señor, y también tenéis carros y gente de a caballo, la ciudad fortificada y las armas, escoged al mejor y al más recto de los hijos de vuestro señor, ponedlo en el trono de su padre y pelead por la casa de vuestro señor. Pero ellos tuvieron gran temor y dijeron: si dos reyes no pudieron resistirle, ¿cómo le resistiremos nosotros? Jehú, además de ser un guerrero valiente y muy capaz, también era una persona muy sagaz. Sabía que Samaria no sería fácil y no sabía tampoco cuál sería la actitud de los gobernantes ni de la guardia personal del rey, si ellos iban a defender la descendencia de Acab o si ellos se iban a rendir. Así que se ingenió mandarles una carta para sondear a la gente de Samaria. Allí en Samaria estaban los tutores de los hijos de Acab, que eran 70 hijos. No es raro esto en una nación que practicaba la poligamia, pero también el término hijo se usa para incluir a nietos y otros descendientes. La carta que envía Jehú es para confirmarles la muerte de Joram y que debían escoger el mejor de los hijos de Joram para que lo coronaran rey de Samaria. Además, Jehú desafió a los que estaban en Samaria, a los que podían apoyar a los hijos de Joram y a la casa de Acab, ya que estos estaban bien equipados y armados y protegidos por poderosas fortificaciones. Jehú los retó, puesto que se esperaba que lucharan para sostener la casa de Acab. Jehú era consciente que no tenía un gran ejército. La mayoría había quedado en Ramot de Galaad defendiéndose de los sirios, pero también los que estaban en Samaria reconocían que Jehú era un gran guerrero y estaban acompañados de los mejores soldados. Entonces razonaron: si dos reyes, Joram y Ocosías, no pudieron resistirle, no sería prudente entonces que ellos se pusieran a la defensiva contra Jehú. De esta manera, Jehú estaba ganando una batalla estratégicamente,
sin necesidad de llegar a una confrontación. Entonces Jehú envía otra carta en la que pide que le muestren lealtad y lo reconozcan como rey de Israel. Leamos los versículos 5 al 8. Entonces el mayordomo, el gobernador de la ciudad, los ancianos y los tutores enviaron a decir a Jehú: siervos tuyos somos y haremos todo lo que nos mandes. No elegiremos como rey a ninguno, haz lo que bien te parezca. Les escribió por segunda vez diciendo: si estáis de mi parte y queréis obedecerme, tomad la cabeza de los hijos varones de vuestro señor y venid a verme a Jezreel mañana a esta hora. Los 70 hijos varones del rey estaban con los principales de la ciudad que los criaban. Cuando recibieron las cartas, tomaron a los hijos del rey y lo degollaron a los 70 varones, quienes pusieron sus cabezas en canastas y se las enviaron a Jezreel. Y llegó un mensajero a darle la noticia diciendo: han traído la cabeza de los hijos del rey. Él les respondió: ponedla en 2 montones a la entrada de la puerta hasta la mañana. Bueno, los principales de Samaria le enviaron a decir a Jehú que ellos se sometían a la autoridad, que no iban a nombrar a ningún rey de los hijos de Acab y que lo que Jehú determinara, ellos lo iban a aceptar. Siendo un guerrero hábil y práctico, Jehú demandó una prueba de lealtad para que no fuera solo de palabras, sino también de hechos. Y les dijo que les daba 24 horas para ejecutar sus órdenes. Y era que debían tomar a los descendientes de Acab, los debían degollar y cortar la cabeza, y se los trajeran a donde se encontraba, en Jezreel. Y efectivamente, todos estos gobernantes de Samaria, tutores y líderes, hicieron lo que Jehú había ordenado, y le trajeron a Jehú las cabezas de los 70 hijos que habían muerto. Entonces Jehú ordenó que los pusieran a la puerta de Jezreel en 2 montones hasta la mañana siguiente. Esta era una costumbre en esa época de exhibir la cabeza de los enemigos para ver que habían sido derrotados y de esta manera poder identificar a cada uno de los que habían muerto en esa oportunidad. Sigamos leyendo los versículos 9 al 11. A la mañana siguiente salió Jehú y puesto en pie dijo a todo el pueblo: vosotros sois inocentes. Fui yo quien conspiró contra mi señor y le dio muerte. Pero ¿quién ha dado muerte a todos estos? Sabed ahora que de la palabra de que Jehová habló sobre la casa de Acab, nada caerá en tierra, y que Jehová ha cumplido lo que dijo por medio de su siervo Elías. Mató entonces Jehú a todos los que habían quedado de la casa de Acab en Jezreel, a todos sus príncipes, a todos sus familiares y a sus sacerdotes, hasta que no quedó ninguno. Los habitantes de Jezreel eran inocentes de la matanza de los descendientes de Acab, y Jehú lo proclamó públicamente. Confesó con franqueza que él había conspirado contra el Señor, el rey, y lo había matado. Pero también quería aclarar que no estaba solo en lo que sucedía. Lo que habían hecho era comenzar algo en lo cual muchos iban a participar. Mientras Jehú estaba en Jezreel, los principales de Samaria habían matado a los hijos del linaje real. Por lo tanto, participaron junto con él en lo que se hacía para borrar de la tierra a toda la familia de Acab. Por medio del profeta Elías, el Señor había predicho la ruina total de Acab y de su casa. Jehú, pues, actuaba como ejecutor de los decretos de Dios, y en verdad lo era. Pero el registro también revela que era egoísta, impetuoso, insensible y cruel. El hecho de que Jehú fuera usado por el cielo para desempeñar una misión especial no sancionaba todos sus actos. Recibió el aval divino para ejecutar el castigo, pero no todo lo que hizo Jehú estaba bien. No podemos, en honor de la justicia, actuar de manera egoísta y cruel con otros. El tener la razón no nos da autoridad para atropellar a las personas y actuar de manera egoísta.
En verdad, Jehú realizó una tarea especial. Ahora, en Jezreel, tomó a todos los que estaban relacionados con la casa de Acab, que habían participado en sus maldades, y los ejecutó también. Pero algo pasó similar con los que simpatizaban con Ocosías. Leamos los versículos 12 al 14. Luego se levantó de allí para ir a Samaria, y en el camino llegó a una casa de Esquileo de los pastores. Halló allí a los hermanos de Ocosías, rey de Judá, y les preguntó: ¿quiénes sois vosotros? Ellos respondieron: somos hermanos de Ocosías, y hemos venido a saludar a los hijos del rey y a los hijos de la reina. Entonces él dijo: apresadlos vivos. Después que los tomaron vivos, los degollaron junto al pozo de la casa de Esquileo. Eran 42 varones, y no quedó ninguno de ellos. Jehú, por su parte, ya una vez confirmado que había obtenido la lealtad de los hombres de Samaria, se dirige hacia allí, donde esperaba ser reconocido como el rey de Israel. Cuando iba por el camino, se encontró en un lugar habitual donde se reunían pastores de la comarca, un lugar que se conocía como el Esquileo. Pero los que estaban allí no eran pastores, no estaban esquilando ovejas. Por eso Ocosías pregunta: ¿y ustedes quiénes son? Ellos se identifican como hermanos de Ocosías. Al decir hermanos no se refiere exactamente a hermanos carnales, porque ya había sido muerto por los árabes, en una ocasión pasada que ya lo estudiamos. Podrían ser los hijos de sus hermanos. Ellos responden que habían venido a saludar a la esposa e hijos de Ocosías. Puede ser que ellos no sabían todo lo que estaba pasando. A lo mejor venían a visitar a Joram por las heridas que había tenido en batalla. Pero se entiende que ellos no sabían de la situación de Israel. No se sabe la razón por la cual Jehú da la orden de apresarlos y ejecutarlos. A lo mejor se incluían dentro de la familia de Acab, que debía ser ejecutada. La siguiente sección de este capítulo 10 de Segundo de Reyes es cuando Jehú se encuentra con Jonadab. Vamos a leer los versículos 15 al 17. Cuando partió de allí, se encontró con Jonadab, hijo de Recab. Después que lo hubo saludado, le dijo: ¿es tan recto tu corazón como el mío lo es con el tuyo? Lo es, respondió Jonadab. Puesto que lo es, dame la mano. Jonadab le dio la mano. Luego lo hizo subir consigo en el carro y le dijo: ven conmigo y verás mi celo por Jehová. Lo llevó pues en su carro. Luego que Jehú llegó a Samaria, mató a todos los descendientes de Acab que allí habían quedado, hasta exterminarlos conforme a la palabra que Jehová había anunciado por medio de Elías. Jehú se encuentra en su viaje con Jonadab, que era el fundador de los recabitas. Los recabitas siempre fueron nómadas y sus costumbres eran similares a las de los árabes. Parece que su jefe, Jonadab, había simpatizado mucho con Jehú y deseaba dar al nuevo régimen el apoyo de su autoridad. Lo que Jehú preguntaba era: ¿es tu corazón tan leal al mío como lo es el mío al tuyo? Sin duda Jehú sentía cierta simpatía con Jonadab y deseaba su amistad y apoyo. Es probable que este severo dirigente se hubiera indignado mucho por la impiedad de la corte israelita y apoyara con alegría al nuevo régimen. Pidió entonces que le diera la mano como señal de lealtad, y así que le pidió, en un acto de deferencia, que subiera al carro. Jehú se alegra de tener el apoyo de este asceta influyente, que sin duda era un personaje destacado en el reino en ese momento, y le dice: verás mi celo, en el sentido de su interés, porque las cosas cambien para bien. El que estaba enteramente consagrado al Señor no necesita hacer tanto alarde de su aparente celo. El celo manifestado por Jehú parece haber estado teñido con el deseo de hacer progresar sus intereses personales. Cuando llega a Samaria, Jehú termina la tarea encomendada, haciendo lo que el Señor le había ordenado,
de exterminar por completo la familia de Acab y a todos los que tuvieron nexo con esta dinastía que tanto mal le hizo a Israel. La siguiente sección de este capítulo son los versículos 18 al 28. Jehú se enfrenta a los sacerdotes de Baal. La astucia de Jehú la vamos a leer en los versículos 18 al 21. Dice: Después reunió Jehú a todo el pueblo y les dijo: Acab sirvió poco a Baal, pero Jehú lo servirá mucho. Llamadme pues a todos los profetas de Baal, a todos sus siervos y a todos sus sacerdotes, sin que falte ninguno, porque tengo un gran sacrificio que hacer a Baal, y cualquiera que falte morirá. Esto hacía Jehú con astucia, para exterminar a los que honraban a Baal. Luego dijo Jehú: Santificad un día solemne a Baal, y ellos lo convocaron. Entonces envió Jehú mensajeros por todo Israel, y vinieron todos los adoradores de Baal, de tal manera que no hubo ninguno que no viniera. Entraron en el templo de Baal, y el templo de Baal se llenó de extremo a extremo. A pesar que la labor de Jehú, que había comenzado para exterminar la familia de Acab, pues hay algo que debemos considerar, y es que está lejos de terminar la adoración a Baal. Habían todavía muchos seguidores que promovían el culto a ese dios falso. Por lo tanto, Jehú pensó que si por el engaño iba a lograr atacar a los seguidores de Baal, lo haría. Hemos de recordar que Jehú era un general en las fuerzas de Joram y nunca se había manifestado en favor de la adoración a Dios. Tampoco se lo describe como un hombre fervoroso que buscaba al Señor. Simplemente se opuso a la religión de Acab y Jezabel cuando el Señor así lo ordenó. Solo cuando la casa de Acab fue aplastada, ya no hubo peligro en oponerse a Baal. Y así fue que se manifestó en contra de la religión de Jezabel. Entonces ahora va a actuar con astucia. Este fue un engaño sagaz a fin de lograr su propósito. Mediante esta artimaña, un acto dramático y audaz preparado de antemano, Jehú pensaba borrar de Israel la religión de Baal, que por desgracia estaba mucho más arraigada de lo que él pensaba. Entonces se presenta como un rey que quería adorar a Baal, que quería hacer un día de ayuno, de fiesta por Baal, y que vinieran todos los adoradores y que no faltara ninguno. Los seguidores de Baal, cuando escuchan esto del rey, pues caen en la trampa. Y dice que vinieron todos los sacerdotes, vinieron todos los adoradores de Baal y no faltó ninguno. Los seguidores de Baal acudieron a la convocatoria. Una gran multitud se reunió en este lugar y se presentó a Jonadab y confirmaron que no había faltado nadie. Sigamos leyendo lo que sucedió, versículos 22 al 28. Dijo entonces al encargado de las vestiduras: saca las vestiduras para que todos los adoradores de Baal. Él las sacó las vestiduras, y entró Jehú con Jonadab, hijo de Recab, en el templo de Baal, y dijo a los adoradores de Baal: mirad y ved que no hay aquí entre nosotros alguno de los adoradores de Jehová, sino solo los adoradores de Baal. Cuando ellos entraron para ofrecer sacrificios y holocaustos, Jehú puso en la puerta a 80 hombres y les advirtió: cualquiera que deje vivo a alguno de los hombres que yo he puesto en vuestras manos, lo pagará con su vida. Después que ellos acabaron de ofrecer el holocausto, Jehú dijo a los de su guardia y a los capitanes: entrad y matadlos, que no escape ninguno. Los de la guardia y los capitanes los mataron a espada y los dejaron tendidos. Luego fueron hasta el lugar santo del templo de Baal, sacaron las estatuas del templo de Baal y las quemaron. Quebraron la estatua de Baal, derribaron el templo de Baal y lo convirtieron en letrinas hasta hoy. Así Jehú exterminó a Baal de Israel. Así que se reunió esta gran multitud que venían a una fiesta especial por Baal. Y una vez que estaban en la reunión, Jehú le pidió al sacerdote encargado que se pusiera las vestiduras especiales
para la celebración. Además, manifestó celo, como quien no quería que se profanara ese momento solemne, y pidió que se aseguraran que no hubiera ningún adorador de Jehová en este lugar. Así que se aseguraron que únicamente estuvieran los adoradores de Baal. Entonces se dio comienzo a la celebración con un holocausto a Baal. La guardia de Jehú estaba afuera y 80 hombres serían los encargados de ejecutar la orden de matar a todos estos adoradores de Baal, que no quería que no quedara ninguno, o lo pagarían con sus propias vidas. Y fue la manera en que logró matar a todos los sacerdotes de Baal, destruir todos los ídolos y lugares simbólicos de adoración. Se ejecutó el plan perfectamente y la adoración a Baal fue extinta en Samaria. Pero algo sí debemos considerar, y es que si bien Jehú pudo haber exterminado de Israel las manifestaciones del culto a Baal, no destruyó seguramente el espíritu de la falsa religión. Lo que hizo fue tocar únicamente algunos de los aspectos externos de la vida religiosa del pueblo. Básicamente, los israelitas siguieron siendo tan impíos, tan faltos de honradez, corruptos e inmorales como lo habían sido antes. Entonces llegamos al final de la historia de Jehú, que aparece en los versículos 29 al 36. Y debemos allí estudiar el castigo que Dios envió a Jehú. Leamos los versículos 29 y 30. Con todo eso, Jehú no se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel, y dejó en pie los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. Y Jehová dijo a Jehú: por cuanto has obrado bien, haciendo lo recto delante de mis ojos, e hiciste a la casa de Acab conforme a todos los que estaban en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la 4ª generación. Jehú luchó contra el mal, pero para hacerlo utilizó el mal. Nunca puede vencerse el pecado con el pecado. Una forma de maldad nunca se desarraigará con otra forma de impiedad. El culto a Baal debía ser borrado de Israel, pero no podría lograrse una mejora permanente si no se reemplazaba este culto con el culto al Dios verdadero. Jehú fracasó porque no hizo nada para lograr la transformación espiritual de su pueblo. Un hombre que en su propia vida no se apartó de los pecados de Jeroboam, que habían acarreado tanto mal sobre el pueblo de Israel, difícilmente podría librar a su nación de los tristes efectos de tal iniquidad. Y una muestra que no hizo la labor de reforma que el pueblo necesitaba es que dejó en pie los becerros de adoración que estaban en Betel y en Dan. Estos lugares eran santuarios nacionales y la gente de Israel lo tenía en tan alta estima como los de Judá tenían por el templo de Salomón. Si el objetivo básico de Jehú hubiera sido la justicia y volverse a Jehová, habría volcado su celo contra los becerros de Dan y de Betel, como lo hizo contra la casa de Baal. Sin embargo, el Señor tuvo consideración sobre Jehú. La obra de Jehú fue una mezcla de lo bueno con lo malo. Hasta cierto punto había hecho la obra del Señor, pero sus métodos no podían recibir la aprobación del cielo. El culto a Baal y la influencia de la familia de Acab y Jezabel era una maldición en la tierra, y en este aspecto Jehú cumple la tarea de exterminar el culto a Baal y la casa de Acab. En este sentido, había prestado un gran servicio a su nación y a la casa de la justicia, y el Señor reconoció esto. Por eso le prometió que su descendencia estaría en el trono hasta la 4ª generación. Los descendientes de Jehú que reinaron sobre Israel fueron Joacás, Joás, Jeroboam II y Zacarías. Salum acabó con la dinastía de Jehú cuando mató a Zacarías, tema que estudiaremos más adelante. Entonces viene la evaluación final de Jehú, versículo 31. Pero Jehú no se cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón, ni se apartó de los pecados con que Jeroboam había hecho pecar a Israel.
Esta evaluación es un triste reconocimiento que Jehú lamentablemente no restauró la adoración al verdadero Dios. Jehú no respetaba ninguna ley, hacía poco caso de los estatutos de justicia establecidos por Dios. Todo lo que hizo, toda su obra de acabar con una dinastía que había hecho tanto mal, y finalmente no logra el propósito divino de salvar a su pueblo. Y vienen entonces las consecuencias, versículos 32 y 33. En aquellos días comenzó Jehová a cercenar el territorio de Israel. Hazael los derrotó en todas las fronteras, desde el oriente del Jordán, por toda la tierra de Galaad, de Gad, de Rubén y de Manasés, desde Aroer, que está junto al arroyo Arnón, hasta Galaad y Basán. El Señor no puede acompañar las campañas militares de Israel porque no se habían consagrado a Él. Seguían en la práctica pecaminosa de la idolatría. Entonces permite que Hazael, que era el rey de Siria, viniera e hiciera daño al pueblo de Israel, quitando parte de su territorio. Jehú en ese aspecto estaba solo, ya no tenía aliados, ya los de Asiria no venían en su ayuda. Aquí se cumple la profecía de Eliseo con respecto a Hazael. Recuerdan que cuando Eliseo vio a Hazael al rostro fijamente, el profeta comenzó a llorar y le preguntan por qué. Y dice, porque sé que Hazael le hará mucho mal al pueblo de Israel. Y eso fue exactamente lo que hizo. Hizo un tremendo mal. Siria actuó libremente contra Israel. Y las palabras finales acerca de Jehú las leemos en los versículos 34 al 36. Los demás hechos de Jehú, todo lo que hizo y toda su valentía, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Durmió Jehú con sus padres y lo sepultaron en Samaria. En su lugar reinó Joacás su hijo. El tiempo que reinó Jehú sobre Israel en Samaria fue de 28 años. ¿Saben? Jehú reinó sobre Israel durante 28 años. Había sido un guerrero valiente y estimado. Ejecutó con éxito la tarea encomendada por Dios de exterminar la familia de Acab, pero no rindió su vida a la adoración al Señor. Era un instrumento de justicia, pero no dejó que la gracia de Dios dominara su corazón. Podría haber hecho más por la causa de Dios, pero su tarea fue incompleta. Apreciados amigos y hermanos, cada uno de nosotros está llamado a ser la luz del mundo y a ser la sal de la tierra. Nada sacamos nosotros con denunciar el mal y el pecado si no mostramos el camino de vida. Nosotros estamos llamados a llevar a las personas a la adoración al verdadero Dios. Debemos ser canales de salvación. Por eso hoy deja que el Espíritu Santo obre en tu vida y por medio de ti, para que otras personas conozcan el mensaje de salvación. El mejor servicio que podemos prestar al mundo es ser siervos del Dios Altísimo. Que el Señor hoy llene tu corazón de paz y puedas tener un día de muchas bendiciones. Es mi oración. Amén.